Imagina una civilización que sobrepasa en número a la humanidad por 6 órdenes de magnitud. 1,5 millones de veces. Y no se trata de algún tipo de bacteria. Estas criaturas han creado un orden social completamente funcional. Tienen una jerarquía muy clara, profesiones y escalas laborales. Van mucho más allá de la caza y la cosecha y han progresado con éxito hacia la agricultura y ganadería. Enseñan a los jóvenes, cuidan a los ancianos y discapacitados y entierran a los muertos. Se pueden reproducir hasta por clonación. Han vivido más tiempo que cualquier otra especie que prevaleció en el planeta durante los últimos 100 millones de años. Pero al mismo tiempo, una simple infección las puede convertir en verdaderos zombies. ¿Suena como una especie de ciencia ficción postapocalíptica para ti? Sin embargo, no lo es. Se trata de las hormigas. En este video descubrirás cuántas hormigas hay en la Tierra, cuánto pesan, cuándo emergieron, cómo viven, cómo practican la agricultura, por qué su sociedad se asemeja a la civilización humana, y muchas cosas más que te sorprenderán e impactarán. Hormigas. Todos hemos visto a las hormigas y quizás tengamos una vaga idea de cuántas hay en el planeta, pero pocas personas apenas se acercan en su estimación porque el número real es alucinante. En la actualidad existen 14.218 especies de hormigas, sin considerar las 1.758 subespecies. En realidad nadie sabe el número total de estas criaturas. Se estima, con mayor frecuencia, que la población de las hormigas ronda los 10 cuatrillones, lo que significa 10.000 trillones de individuos. Sí, lo sé. Es difícil comprender estos números. En total, esta gigante biomasa pesa aproximadamente decenas de miles de millones de kilogramos. Lo interesante es que hace 2000 años esta cifra excedió el peso total de la humanidad. Las hormigas habitan en todos los rincones del planeta y en todos los continentes, excepto en la Antártida. Emergieron hace 110 a 130 millones de años, probablemente en el supercontinente Laurasia. Históricamente provienen de las antiguas avispas, pero los científicos aún no han identificado ninguna especie de avispa como sus antecesoras. Y a pesar de que las hormigas son muy parecidas a las termitas, no se les debe confundir. Las termitas no están ni siquiera relacionadas con las hormigas, pero sí a las cucarachas, basadas en su árbol genealógico. Las hormigas pueden variar de tamaño por medio de un orden de magnitud. La más pequeña puede medir 2 milímetros de largo y las especies más grandes pueden medir varios centímetros más. Los restos fósiles de la hormiga más grande de la historia pertenecen al género Formicium. Las hembras medían 7 centímetros de largo, con una envergadura mayor a 15 centímetros. Sí, las hormigas tienen alas. Y no estamos hablando de especies diferentes. En general, todas las hormigas pertenecen al orden Hymenoptera, en donde Ptera significa ala en latín. Pero por lo general, solo las hembras y los machos tienen alas. Las obreras no las tienen. Aguarda un momento. ¿Qué? ¿Quiere decir que las hormigas obreras no son ni hembras ni machos? Es así, ya que deliberadamente distinguimos entre hormigas obreras, machos y hembras. De hecho, las hormigas obreras son técnicamente hembras, pero tienen un sistema reproductivo subdesarrollado, lo que las convierte en asexual. Entonces, ¿cómo se reproducen? Bueno, no lo hacen. En la comunidad de las hormigas, la reproducción es un privilegio, un honor y una gran responsabilidad. Tener este privilegio no tiene que ver con ser la más fuerte o con estar más en forma que las demás. Se obtiene al nacer.
Al ser una de las especies más diversas y enormes, las hormigas tienen muchas estrategias reproductivas. La más común es el típico apareamiento entre el macho y la hembra, pero esto parece de lo más ordinario a primera vista. De hecho, la reproducción de las hormigas es una potente combinación de drama, romance y hasta situaciones grotescas que las personas ni se imaginan. Todo comienza con un vuelo nupcial. Es un momento especial para los insectos cuando aparecen nuevas colonias en todas las latitudes del planeta donde viene la primavera. Las hembras y machos alados abandonan el nido para aparearse y formar nuevas familias. Es la única vez en la vida de las hormigas que usan las alas con el fin de cumplir sus propósitos. Las alas de las hormigas son torpes y funcionan mal. Las hembras suelen trepar los tallos de plantas altas y las usan como trampolín para comenzar su vuelo. Los machos son más ágiles y por lo general levantan vuelo directamente desde el suelo. El apareamiento sucede en el aire, en pleno vuelo. Sí, a veces la naturaleza es así de romántica. Pero es ahí en donde acaba el romance. Después del apareamiento, el macho ya no tiene propósitos de vida y muere pronto. ¿Qué hace la hembra? Ella vuela lejos de su primer hogar y después de aterrizar, se arranca sus propias alas. ¿Por qué? Porque no las necesitará más. La hembra es fertilizada solo una vez en la vida. No habrá un segundo vuelo. Nunca más. La futura reina comienza a buscar un lugar para formar una nueva colonia. El material genético que dejó el macho es suficiente para que la hembra fertilice los huevos durante toda su vida. Y las reinas viven por mucho tiempo, entre 12 y 20 años, dependiendo de la especie. Las hormigas obreras viven menos de 5 años. Sin embargo, se puede apreciar que los patrones de reproducción son típicos en la mayoría de las especies de hormigas, pero no en todas. En algunas de ellas, las obreras también pueden aparearse y tener crías. Y algunas especies llegan al extremo y se reproducen por clonación. No, nada de laboratorios o tubos de ensayo, pero es algo similar. Por ejemplo, la especie de hormigas llamada Mycoseppurus smithii se reproduce por partenogénesis. En este tipo de reproducción, las hembras emergen de los huevos no fecundados, y no son huevos extras a los que el macho no pudo llegar. El hecho es que no hay nadie que los fecunde. Simplemente no hay machos. Durante el proceso de evolución, las especies los consideran innecesarios. Cuando las colonias de Mycoseppurus smithii fueron descubiertas en la cuenca amazónica, los científicos quedaron sorprendidos al ver este giro en la evolución natural. Todos los individuos de la colonia eran hembras, todas ellas una copia exacta de la reina, y por naturaleza de las demás. El equipo de investigación publicó los datos en un informe en la revista Proceedings of the Royal Society. Los investigadores admitieron que descubrieron este hecho por accidente. Mientras estudiaban otros aspectos de la vida de esta especie, notaron que no había machos. Al no ser capaces de identificar machos en el nido basados en datos externos, los científicos llevaron a cabo un análisis de ADN de los individuos que recolectaron. Descubrieron que todas eran hembras y clones de la reina. Después de esto, los científicos descubrieron que el órgano reproductivo más importante de la reina, la bolsa copulativa, había perdido completamente su función. Sin embargo, muchos años después, una investigación a gran escala reveló que los individuos de esta especie no perdieron completamente su reproducción sexual. Pero esto no cambia nada, ya que el 90% de los individuos seleccionados en toda América Central y América del Sur resultaron ser clones. Provienen de diferentes reinas, pero son clones al fin. Y esto significa que la especie Mycoseppurus smithii finalmente eligió su método de reproducción. Pero esto puede ser un grave error.
Debido a que este método de reproducción no puede ofrecer suficiente diversidad, la especie tiende a volverse extremadamente vulnerable ante amenazas externas y puede extinguirse rápidamente. No obstante, la desaparición de una especie no afecta la estabilidad del reino de las hormigas en su totalidad. Estos individuos sobrevivieron a los dinosaurios, por lo que es muy improbable que se extingan. Y visto y considerando cómo trabaja su sociedad, es momento de pensar que estos individuos podrían llegar a erguir algún tipo de civilización alternativa muy bien construida. En términos de estructura social, las hormigas son las más cercanas a los humanos en la Tierra. Cada nuevo descubrimiento en la mirmecología, la ciencia de las hormigas, demuestra esto una y otra vez. El hormiguero tiene una estricta jerarquía y distribución de roles. Al nido lo dirige la reina, fundadora de la colonia y quien puso los huevos. La reina está rodeada de un séquito de 10 a 12 hormigas obreras quienes la alimentan y la cuidan de todas las formas posibles. Como regla, la mayoría de las hormigas jóvenes hacen esto. Es, literalmente, una especie de práctica social que todos los habitantes del nido deben atravesar durante un mes. La tarea de dichos aprendices es cuidar a la reina, los huevos o las larvas. Los individuos adultos van al área de patrulla, al otro lado del hormiguero, y se encargan de buscar alimento. La hormiga trae el alimento que encontró ante las autoridades, quienes deciden cómo lo distribuirán en el nido. Además de la comida, el nido también se alimenta de una feromona especial, una esencia maloliente liberada por la reina, la cual contiene información sobre su salud. Las hormigas del séquito lamen esta sustancia, la transportan en un bocio especial y se la pasan a las demás una por una. De esta manera, todos los miembros de la sociedad de hormigas están conectados a un espacio informativo, una red social de hormigas de un pueblo pequeño, por así decirlo. Lo interesante en la vida de las hormigas es cómo crían a sus hijos. Las hormigas pueden aprender de forma interactiva, es decir, aprender basándose en la experiencia de alguien más en lugar de aprender de sus propios errores. Esto es algo extraordinario en los insectos. El cazador-recolector con más experiencia y fuerte es el primero que ataca a la presa. Les muestra a los más jóvenes sus habilidades y cómo se debe atacar, picar y matar. Así enseña las habilidades de caza a la generación más joven. Pero además de aprender bien, necesitan tener buena memoria, y las hormigas no pueden quejarse. Las recolectoras activas que buscan comida por sus propios medios pueden conocer a la perfección su área de caza y cómo regresar al nido. Si el sendero está bloqueado por un complejo laberinto, las recolectoras al final encontrarán un camino después de deambular por algunos huecos y grietas. Luego pueden recordar el camino del laberinto por al menos 4 días, incluso si no pueden moverse de ahí debido al mal clima durante ese tiempo. Las hormigas tienen una buena noción del tiempo y en efecto lo usan. Si una fuente de alimento se ubica en un determinado momento en el sendero de las hormigas, las recolectoras recordarán rápidamente la hora en que apareció el alimento y lo cosechará en ese mismo lugar, justo a tiempo. Si la fuente de alimento se detiene por alguna razón, las hormigas igual regresarán a ese lugar a la misma hora, durante 5 días más. Las hormigas del género Pheidole están bien organizadas. Ante la primera señal de alerta, solo preparan los bienes familiares para mudarse. Traen consigo las larvas y las pupas hacia la salida, y solo una pequeña parte de ellas sobresale a la superficie. A la espera de una falsa alarma, las hormigas no huyen hasta que realmente se confirma el peligro. Al tener una interacción tan compleja, ¿cómo se organizan miles de hormigas para comunicarse eficazmente? ¿Cómo saben a dónde ir, qué hacer y cómo recuerdan todos estos datos? De hecho, no deben recordarlo todo, y sus métodos de comunicación pueden llegar a ser mucho más valiosos de lo que parecen. Las hormigas no tienen orejas al igual que los humanos. Ellas oyen mediante medición de vibraciones. Los sensores especiales que tienen en las rodillas y piernas las ayudan a captar las vibraciones a su alrededor.
Algunas hormigas emiten sonidos mediante la estridulación, un chirrido característico producido por medio del estómago y los segmentos de la mandíbula. Pueden usar estos sonidos para comunicarse con los individuos de la colonia o incluso con otras especies, pero quizás el principal medio de comunicación sea el olor. Las hormigas dejan rastros de feromonas en la superficie del suelo que son fácilmente recogidas por los demás individuos. En especies que se alimentan en grupos, la hormiga recolectora marca el sendero en su camino de vuelta a la colonia después de encontrar algo sabroso. Las demás hormigas siguen este rastro y lo refuerzan con sus feromonas cuando regresan a la colonia con alimento. Cuando la fuente de alimento se acaba, las hormigas que regresan ya no dejan rastros y el olor se disipa lentamente. Este comportamiento ayuda a que las hormigas superen los cambios ambientales. Por ejemplo, cuando un sendero establecido hacia una fuente de comida es bloqueado por un obstáculo, las recolectoras abandonan el sendero para explorar nuevas rutas. Si tienen éxito, las hormigas crean un nuevo sendero que indica el camino más corto de regreso al nido. Estos senderos son concurridos por más hormigas que refuerzan la mejor ruta. Así es como las hormigas crean sus famosos senderos. Las hormigas usan las feromonas para otras cosas además de la creación de sus senderos. Cuando una hormiga es aplastada, esta emite una feromona de alerta que conduce a las hormigas más cercanas a un frenesí de ataque y atrae a las que están alejadas. Algunas especies de hormigas usan feromonas desorientadoras para confundir al enemigo y provocar el ataque entre ellos mismos. Las feromonas son producidas por muchas estructuras del cuerpo de las hormigas: la glándula de Dufour, las glándulas venenosas, como también las glándulas del intestino posterior, el coxis, el recto, el esternón y las patas traseras son utilizados para comunicarse por medio de la feromona. Las hormigas también intercambian las feromonas con otras, las mezclan con alimentos y de ese modo transmiten información dentro de la colonia. Esto permite que otras hormigas determinen a qué grupo de tareas pertenecen los miembros de otras familias. También algunos tipos de hormigas tienen más de una reina en la colonia, pero un linaje entero de reinas. Y cuando la reina dominante deja de producir feromonas, es momento de un cambio en el poder. Las obreras comienzan a cuidar de otra reina, quien se convierte en la dominante. La variedad en los métodos de comunicación combinados con cerebros tan diminutos y muy racionales brindan a las hormigas la extraordinaria ventaja de construir una sociedad muy similar a la civilización. Al estar tan distantes de los mamíferos, y en especial de las personas, las hormigas resultan ser capaces de practicar la agricultura y la reproducción animal, en el sentido más real de la palabra. La mayoría de las hormigas son depredadoras genéricas, carroñeras y herbívoras. Muchas hormigas herbívoras cuentan con una única simbiosis que se basa en sus propios microbios intestinales para mejorar el valor nutricional de los alimentos vegetales que cosechan. Pero muchas especies de hormigas han logrado algunos resultados excepcionales al seguir los pasos que alguna vez siguieron los humanos. En concreto, las hormigas han desarrollado su propia marca de agricultura. Esta práctica se esparció tan ampliamente que hoy en día la agricultura de las hormigas puede clasificarse con claridad. La más primitiva e inferior fue dominada por 80 especies. 34 especies cultivan hongos de coral para sus necesidades y 18 especies se alimentan de levaduras. Por último, 63 especies de hormigas han dominado la máxima agricultura. Aprendieron a cultivar hongos y construyeron jardines enteros de ellos. Y lo más sorprendente, surgieron nuevas variedades de hongos que fueron literalmente domesticados por generaciones de hormigas. Estos hongos no pueden sobrevivir por mucho tiempo en un ambiente silvestre. Solo en la granja de las hormigas, bajo un cuidado estricto de estas criaturas sorprendentes. Una colonia de hormigas cortadoras es un buen ejemplo de esta agricultura. Dirigen plantaciones enteras de hongos y utilizan las hojas cortadas más finas como sustrato. Sí, oíste bien. Las hormigas traen las hojas a la colonia y las cortan en pedazos pequeños para usarlas como abono. Incluso en la agricultura, las hormigas mantienen una clara especialización y un conjunto de profesiones. Básicamente, el trabajo de una hormiga depende de su tamaño. Las obreras más grandes cortan los tallos.
Las medianas mastican las hojas en pedazos y las más pequeñas suelen plantarlas. Incluso protegen a los hongos de bacterias nocivas. La bacteria que produce sustancias actúa como antibiótico contra otra bacteria que puede ser peligrosa para que el hongo sobreviva en la superficie exterior del cuerpo de la hormiga. Las hormigas cortadoras son lo suficientemente sensibles para reconocer la reacción del hongo ante varios materiales vegetales, percibiendo la señal química de los mismos. Si se detecta que alguna hoja podría llegar a ser tóxica para el hongo, la colonia recordará esto y no lo cosechará nuevamente. Un nivel tan alto de autoorganización en las comunidades de las hormigas puede sorprender a cualquiera. Y como si esto fuera poco, las hormigas están un paso más adelante. ¿Y qué piensas sobre el hecho de que las hormigas se han organizado para dominar la ganadería? Además de ser depredadoras activas y formidables, en especial teniendo en cuenta su tamaño, las hormigas aprendieron a criar ganado. Pero en lugar de ganado bovino, crían pulgones que secretan un néctar especial llamado ligamasa, que es un alimento muy valioso y alto en energía. Las hormigas llevan a los pulgones a pastar en las plantas más cercanas y los cuidan, protegiéndolos de los predadores. No solo aprendieron a recolectar el néctar secretado de los pulgones, sino que también a ordeñar a esos diminutos insectos. Para ordeñar a un pulgón, la hormiga presiona sobre su abdomen con las antenas, y el obediente pulgón libera el exceso del néctar ante el primer pedido de la hormiga. Lo interesante es que esto ni siquiera se asemeja al parasitismo, ya que sin el cuidado de la hormiga, los pulgones mueren mucho más rápido que otros predadores. Cuando migran a otro lugar, muchas colonias llevan a los pulgones con ellas. El paralelismo con nuestra ganadería es muy obvio aquí. Al ver todos estos logros, podríamos pensar que las hormigas representan un estilo de vida casi perfecto. Tienen un conocimiento invencible, increíblemente preciso y colectivamente racional. Sin embargo, su estilo de vida solo aparenta ser perfecto a primera vista, ya que tiene varios inconvenientes importantes. Y cuando suceden de forma colectiva, pueden provocar una completa tragedia. Mira esto. ¿Qué es esto? ¿Las hormigas celebran algo? ¿Una boda? ¿O quizás una danza ritual? No, esto es conocido como el Círculo de la Muerte. La mayoría de estas hormigas morirán pronto. Ellas continuarán girando en este círculo de la muerte hasta que terminen completamente agotadas. ¿Pero para qué? ¿Y por qué? En realidad, este fenómeno ocurre debido a un error del sistema. ¿Recuerdas que habíamos mencionado que tan bien funciona el rastro de feromona para las hormigas? Pero aunque se haya desarrollado durante millones de años de evolución, el sistema puede jugar una broma muy cruel a las hormigas. Si un grupo de hormigas realizan muchas vueltas en la misma dirección a lo largo del sendero, se encontrarán con su propio olor, el cual dejaron hace un minuto atrás. Después de caminar por el sendero, el insecto da la misma vuelta, volviendo al mismo lugar, y el ciclo se repite una y otra vez. Lo más irritante es que al seguir sus propios pasos tantas veces, las hormigas siguen secretando feromonas. Al hacer esto, refuerzan este círculo vicioso y su propia confianza de que están en la dirección correcta. A estas alegres y desprevenidas hormigas se le unen sus amigas que tampoco tienen idea qué provocó esta masiva procesión. El resultado de esta marcha es fácilmente predecible. Miles de individuos mueren en esta danza mortal debido al agotamiento. Solo una intervención externa las puede salvar. El círculo mortal más grande fue observado por el viajero norteamericano William Beebe en 1921, en Guyana. Él declaró que las hormigas Ecyton crearon un círculo de 365 metros de ancho, y su marcha destructiva duró 2 días. Por cierto, dichos torbellinos no son raros y casi todas las especies de hormigas pueden ser absorbidas por el círculo de la muerte. Desafortunadamente, las hormigas hacen esto como parte de un patrón de comportamiento arraigado. Estos accidentes suceden todo el tiempo, siempre y cuando haya varios otros senderos cerca.
No obstante, caminamos sobre la mayoría de los mismos y solo algunos individuos caen en la trampa. En terrenos abiertos y planos, estos círculos pueden alcanzar proporciones gigantescas. Esto puede sonar espeluznante, pero las hormigas también actúan como zombies. ¿Sabías que las hormigas pueden convertirse en zombies? No es broma. Un típico escenario apocalíptico zombie que vemos en las películas trata sobre una infección que convierte a las personas en espeluznantes criaturas descerebradas. La naturaleza también tiene un escenario similar e inquietante. Se trata del hongo asimétrico Cordyceps, el cual aparenta ser un hongo inofensivo. Pero si las hormigas sueñan, esta sería su peor pesadilla. Ser infectadas con las esporas de este hongo es lo más terrible que les podría suceder. Una vez en el cuerpo de la hormiga, las esporas del hongo Cordyceps comienzan a germinar por dentro, controlando el comportamiento del insecto cada vez más, en el sentido más real de la palabra. Para convertir una hormiga en zombie dócil, el hongo afecta de forma simultánea varias funciones importantes del sistema nervioso. Interrumpe la rutina diaria de la hormiga, ya que interfiere en los genes responsables de los ritmos circadianos. Lo que es aún peor, el parásito afecta el sentido del olfato de la víctima, su principal canal de comunicación. Como resultado, el individuo infectado pierde contacto con sus amigas, se aleja de la colonia y ya no regresa. En este punto, el hongo controla su comportamiento mientras busca condiciones óptimas para madurar por completo. Al final, el hongo provoca que la hormiga encuentre un lugar frío y húmedo y comience a morder el extremo de la hoja que está en la rama. Una vez que la hormiga muerde la hoja, no la puede soltar, ya que el hongo bloquea su función muscular. El hongo continúa creciendo dentro del cuerpo de la hormiga hasta que perfora su cabeza y libera nuevas esporas. Todo este proceso lleva aproximadamente 10 dolorosos días, y la mayoría de las veces el insecto está vivo. Una verdadera pesadilla, ¿no? Los científicos ya conocían este fenómeno, pero hasta ahora no podían entender con exactitud cómo el hongo parásito puede controlar la mente de la hormiga. Solían llamarlo parásito cerebral. Pero un estudio que se publicó en el año 2021 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences se opuso a esta teoría. Se descubrió que el cerebro del insecto permanece intacto y que la hormiga es controlada porque el micelio ingresa a las fibras musculares de todo el cuerpo. De hecho, una hormiga infectada se convierte en un exoesqueleto y un medio de transporte para el hongo, mientras que los tejidos celulares son parcialmente reemplazados por el hongo. Esto quiere decir que la hormiga y el hongo se convierten en un solo ser, como un clásico titiritero. El hongo jala de las cuerdas para que la hormiga lleve a cabo este terrible escenario, sin ninguna chance de deshacerse de esta influencia zombie. Sin embargo, a pesar de toda su debilidad, las hormigas tienen su lugar firme en la biosfera de la Tierra. La estructura de su sociedad y cuánto se asemejan a la civilización humana es aún más sorprendente. Podemos imaginar qué tipo de civilización podrían llegar a construir en el futuro.